La biología humana opera bajo una premisa constante de error y corrección. Cada 24 horas, nuestro metabolismo genera aproximadamente 10.000 errores en la replicación del ADN. Estos errores, técnicamente denominados mutaciones, son eventos microscópicos que ocurren de manera ubicua en todos los tejidos. La diferencia entre una salud celular robusta y el desarrollo de una patología neoplásica no reside en la ausencia total de estos errores, sino en la eficacia de los mecanismos de vigilancia inmunológica y los procesos de reparación del genoma. La visión arcaica del cáncer como una entidad que aparece súbitamente ha sido sustituida por una comprensión mucho más precisa. El cáncer es el resultado de un entorno biológico que permite que una mutación escape de la apoptosis, la muerte celular programada, y utilice el suministro sanguíneo del cuerpo para establecerse y proliferar. La ciencia médica actual permite identificar y modular este entorno para privar de recursos a estas células anómalas antes de que se conviertan en una amenaza clínica. Para comprender cómo matar de hambre a una célula cancerosa, debemos analizar el proceso crítico de la angiogénesis. Las células mutadas, incluso en estadios microscópicos, son metabólicamente activas y requieren un suministro constante de glucosa, aminoácidos y oxígeno para replicarse. Sin embargo, en su estado latente, carecen de la capacidad de atraer vasos sanguíneos hacia sí mismas. La angiogénesis es el interruptor biológico que permite a estas células secretar factores de crecimiento vascular, como el VEGF, para inducir la creación de nuevos capilares que los alimenten. Si bloqueamos esta señalización, la célula cancerosa entra en un estado de inanición metabólica. Esta estrategia no es teórica, es el principio detrás de los inhibidores de la angiogénesis, pero puede ser potenciada significativamente mediante la intervención dietética con compuestos bioactivos. Ciertos fitonutrientes actúan como antagonistas naturales de los receptores de factor de crecimiento, reduciendo la capacidad del tumor para vascularizarse y, por ende, frenando su progresión antes de que la masa celular sea detectable mediante métodos de imagen convencionales. La inflamación sistémica es el segundo pilar que debemos desmantelar para detener este proceso. La inflamación crónica no es solo un síntoma de una patología, es el combustible que fertiliza la proliferación celular anómala. Cuando el cuerpo se encuentra en un estado inflamatorio persistente, libera constantemente citoquinas proinflamatorias como el TNF-alfa y la interleucina 6. Estas moléculas no solo dañan el tejido sano, sino que alteran el microentorno de las células mutadas, proporcionando los factores de crecimiento necesarios para que una célula pequeña y latente comience a dividirse activamente. Al reducir la carga inflamatoria, eliminamos la señalización de crecimiento que estas células captan. La modulación de la inflamación debe ocurrir a nivel celular, regulando las vías de señalización intracelular como NF-κB, que es el centro de mando de la respuesta inflamatoria. Reducir la inflamación no solo disminuye el riesgo de mutación, sino que recalibra el sistema inmunológico para que pueda identificar y eliminar eficazmente las células mutadas que escapan a los mecanismos de reparación. La reparación del ADN es la defensa final. A menudo se piensa que el ADN es una estructura estática, pero es un ente dinámico que sufre daños continuos por estrés oxidativo, radiación y toxinas ambientales. El cuerpo humano ha desarrollado complejos sistemas de reparación, como los mecanismos de escisión de bases y la recombinación homóloga. La deficiencia en estos procesos es lo que permite que una mutación simple se convierta en una alteración permanente. Ciertos compuestos dietéticos han demostrado ser potentes reguladores epigenéticos que activan las enzimas de reparación del ADN y aumentan la expresión de los genes supresores de tumores. La optimización metabólica mediante la nutrición no consiste simplemente en evitar tóxicos, sino en proporcionar los sustratos necesarios para que estas enzimas funcionen a máxima capacidad.
Al ingerir micronutrientes específicos que actúan como cofactores en la reparación celular, estamos proporcionando al genoma las herramientas necesarias para corregir los errores de replicación antes de que se integren de forma irreversible en la estructura cromosómica de la célula. La interdependencia entre la angiogénesis, la inflamación y la integridad genómica es el eje sobre el cual gira la prevención y la contención de la progresión celular anómala. No se trata de acciones aisladas, sino de una estrategia de biooptimización. Cuando una célula mutada intenta encender el proceso de angiogénesis, los fitonutrientes que actúan como inhibidores de la señalización vascular actúan como una barrera. Simultáneamente, al reducir el nivel de citoquinas inflamatorias, disminuimos la presión selectiva que favorece a las células más agresivas y capaces de sobrevivir en entornos hostiles. Esta triple acción, inhabilitar el suministro de sangre, enfriar la inflamación y fortalecer los mecanismos de corrección de errores, constituye el enfoque más avanzado para mantener la homeostasis en un cuerpo que, inevitablemente, genera mutaciones. Este enfoque no busca eliminar la existencia de errores, sino asegurar que el cuerpo tenga los recursos para gestionarlos sin que escapen al control biológico. La eficacia de este control depende directamente de la calidad de los compuestos bioactivos introducidos en el sistema. La investigación actual está volcando su atención hacia moléculas que no solo inhiben, sino que también modulan positivamente la expresión genética, un proceso que trasciende la farmacología convencional. Estamos hablando de una intervención a nivel de la señalización celular. El objetivo es crear un entorno donde la célula mutada no pueda prosperar debido a la falta de señales de crecimiento, la escasez de nutrientes derivados de la angiogénesis inhibida y la presencia constante de factores de reparación del ADN. Este entorno es lo que define una salud celular robusta. La capacidad del cuerpo para autorregularse es inmensa si se le proveen las condiciones correctas. La transición de un cuerpo que permite la proliferación de células anómalas a uno que las suprime activamente es un proceso que comienza con la gestión precisa de los biomarcadores sistémicos y la modulación de las vías de supervivencia celular. Este primer nivel de acción es esencial porque sienta las bases para entender que la salud no es la ausencia de mutaciones, sino la presencia de mecanismos de contención activos. Cada error de replicación que logramos reparar, o cada célula anómala que logramos dejar sin recursos, es una victoria en el mantenimiento de la integridad biológica. La comprensión de estos procesos permite abandonar el miedo a la aleatoriedad biológica y adoptar una postura de control técnico sobre el entorno celular. La información presentada aquí es la base para comprender cómo los mecanismos defensivos naturales del cuerpo pueden ser potenciados. A medida que avancemos, desglosaremos cómo los compuestos específicos interactúan con las proteínas de señalización, cómo la regulación de la autofagia, el proceso de limpieza celular, juega un rol crucial en la degradación de proteínas dañadas que, de otro modo, acumularían toxicidad y promoverían la inestabilidad genética. La clave es la precisión metabólica. La autofagia representa el mecanismo de limpieza y reciclaje celular más sofisticado que posee el organismo humano para mantener la homeostasis genómica. A nivel intracelular, las proteínas mal plegadas y los orgánulos dañados, como las mitocondrias que han perdido su eficiencia energética, se acumulan con el tiempo debido al estrés metabólico crónico. Esta acumulación es un catalizador para la inestabilidad genética, ya que las células con componentes dañados tienen una mayor propensión a desarrollar mutaciones. La inducción de la autofagia permite que la célula identifique estas estructuras defectuosas, las encapsule en autofagosomas y las degrade mediante enzimas lisosomales para reutilizar sus componentes básicos. Este proceso no es solo una medida de limpieza,
Es una estrategia de supervivencia que priva a las células cancerosas de un entorno rico en nutrientes degradados que podrían utilizar para su propio crecimiento. Cuando se activa la autofagia, la célula prioriza la reparación interna sobre la división celular descontrolada, estableciendo un freno metabólico fundamental. La regulación de esta maquinaria celular está gobernada por vías de señalización opuestas. La vía mTOR, que actúa como un interruptor de crecimiento y proliferación, y la vía AMPK, que actúa como un sensor de energía y activador de los procesos de reparación. En estados de sobreabundancia calórica e hiperinsulinemia constante, la vía mTOR se mantiene crónicamente activa, promoviendo la síntesis de proteínas y la división celular, condiciones que favorecen la proliferación de células con potencial neoplásico. Para contrarrestar esto, la activación de la AMPK es esencial. La AMPK se activa ante situaciones de privación nutricional transitoria o mediante la ingesta de compuestos bioactivos que imitan la restricción calórica sin necesidad de reducir la ingesta total de nutrientes. Esta activación no solo detiene la proliferación celular inducida por mTOR, sino que fuerza a la célula a entrar en un modo de conservación y mantenimiento, obligando a las células mutadas a entrar en apoptosis debido a su incapacidad para adaptarse a un entorno metabólicamente austero y eficiente. Paralelamente a la autofagia, debemos abordar el control epigenético de la expresión génica. El ADN no es un programa rígido, sino un libro cuya lectura depende de etiquetas químicas, metilación y acetilación de histonas, que determinan qué genes se activan y cuáles permanecen silenciados. Las células cancerosas a menudo manipulan estas etiquetas para silenciar genes supresores de tumores, como el P53, el guardián del genoma. Ciertos compuestos fenólicos y polifenoles presentes en la dieta actúan como moduladores epigenéticos, capaces de revertir estas modificaciones aberrantes y restaurar la expresión normal de los genes encargados de la vigilancia celular. Al intervenir a nivel epigenético, estamos actuando sobre la arquitectura de la información genética antes de que ocurra la replicación defectuosa. Esto es fundamental porque la mayoría de las mutaciones que conducen a una patología grave no son errores aleatorios de una sola vez, sino el resultado de un entorno químico que favorece la expresión de genes pro-onquigénicos y el silenciamiento de los genes de reparación. El entorno mitocondrial es otro campo de batalla crítico. Las mitocondrias son responsables de la producción de energía, pero cuando sufren estrés oxidativo, liberan especies reactivas de oxígeno, ROS, que dañan el ADN nuclear y mitocondrial. Este daño crónico es un factor primario en la mutagénesis. La calidad de la membrana mitocondrial es vital para prevenir la fuga de estas especies reactivas. La ingesta de micronutrientes que estabilizan la membrana mitocondrial y potencian la cadena de transporte de electrones reduce la producción de radicales libres, disminuyendo drásticamente la tasa de mutación basal. Además, la mitofagia, el proceso de autofagia selectiva de mitocondrias dañadas, asegura que solo las mitocondrias funcionales y eficientes permanezcan en la población celular. Un tejido poblado por mitocondrias eficientes es un tejido metabólicamente resiliente, capaz de responder a las demandas energéticas sin generar subproductos tóxicos que comprometan la integridad cromosómica. La modulación del eje insulina IGF-1, factor de crecimiento insulínico tipo 1, es el eslabón que conecta la nutrición sistémica con la señalización celular. El IGF-1 es una hormona promotora del crecimiento que, aunque esencial para el desarrollo en etapas tempranas, en la vida adulta promueve la proliferación de células que ya poseen mutaciones. Los niveles elevados de insulina circulante no solo aumentan la disponibilidad de glucosa para las células metabólicamente activas, sino que también estimulan directamente los receptores de IGF-1, potenciando la señalización de crecimiento pro-onquigénico. La estrategia para limitar este eje no implica la supresión total de la insulina,
sino el mantenimiento de la sensibilidad a la misma y la reducción de sus picos innecesarios. Al estabilizar la respuesta glucémica, eliminamos el sustrato energético principal que las células cancerosas prefieren debido al efecto Warburg, una alteración metabólica que permite a las células tumorales obtener energía mediante la glucólisis aeróbica, un proceso extremadamente ineficiente pero altamente rápido. La gestión del pH microambiental también juega un papel en la supervivencia de las células anómalas. El metabolismo acelerado de las células mutadas genera grandes cantidades de ácido láctico, creando un microambiente ácido en el espacio extracelular que favorece la invasión y degradación de la matriz conectiva circundante. La capacidad de amortiguación del organismo depende de una adecuada reserva de minerales alcalinos y de una función excretora eficiente, especialmente a nivel renal. Mantener un equilibrio ácido-base sistémico es una medida preventiva para reducir la agresividad del microentorno tumoral. Si el espacio extracelular es mantenido en un rango óptimo, se dificulta la degradación de la matriz extracelular, que es el primer paso para que una célula mutada comience a invadir tejidos adyacentes o a entrar en el sistema circulatorio. La integración de estas estrategias, inducción de autofagia, activación de AMPK, modulación epigenética, mantenimiento mitocondrial y control del eje insulina, IGF-1, crea un entorno fisiológico hostil para la supervivencia de células mutadas. Es una aproximación sistémica que trasciende el tratamiento reactivo. Al entender que el cáncer no es un evento fortuito, sino un proceso de selección celular influenciado por el entorno, pasamos de ser espectadores a ser reguladores de nuestra propia estabilidad biológica. La precisión con la que estas vías moleculares responden a los estímulos externos nos indica que la ventana de oportunidad para intervenir es mucho más amplia de lo que la medicina clásica sugiere. Cada ajuste en la señalización metabólica reduce las probabilidades de que una mutación microscópica se convierta en una masa clínica. La clave reside en la consistencia de estas señales, ya que la estabilidad genómica es el resultado de un mantenimiento preventivo continuo y no de una intervención única. El siguiente nivel de este protocolo técnico implica la sincronización de estos mecanismos con los ritmos biológicos para maximizar la eficacia de la reparación celular. La sincronización de estos procesos con los ritmos circadianos optimiza la eficiencia de la reparación genómica. Al alinear la ingesta de compuestos bioactivos con las ventanas metabólicas de máxima actividad enzimática, se maximiza la tasa de corrección de errores en el ADN. Esta estrategia no es una solución temporal, sino un protocolo continuo de vigilancia biológica. La estabilidad genómica depende de una gestión constante y precisa de las señales moleculares que inhiben la angiogénesis y promueven la apoptosis celular. Implementar este control técnico sobre el entorno interno es la medida más avanzada para asegurar la integridad celular y prevenir la progresión de cualquier mutación microscópica latente. La biología es predecible cuando se le proporcionan los estímulos correctos para su mantenimiento.